Bien, Dios bendiga a todos mis hermanos, a todos nuestros amigos. Les damos la bienvenida a los que están en la congregación aquí y también pues a los que están en el internet a través de nuestras señales sociales que llegan a diferentes partes del Ecuador y también pues del mundo. Hoy vamos a continuar predicando sobre las ofensas que recibimos a diario y la decisión nuestra de perdonar. Recuerdan ustedes que la prédica anterior se relacionó con el perdón. Bien, hoy día continuamos con el perdón y le vamos a agregar el perdón y la amargura. Bien, yo los invito a que ustedes abran sus Biblias en Hebreos 12. Hebreos 12. Vamos a leer Hebreos 12, capítulo 12, versículos 14 y 15. La palabra del Señor, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos dice en el versículo 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos serán contaminados. ¿De qué nos habla este pasaje? Este pasaje nos está hablando de la paz que debemos tener con todos. Si no tenemos paz y no tenemos santidad, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, nadie verá al Señor. Y el versículo 15 dice: mirad bien, no sea que alguno, nos está advirtiendo, deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque brote alguna raíz de amargura que vaya a estorbar, y por ella muchos serán contaminados. Entonces, un terrible problema que puede apagar el gozo de nuestras vidas, el gozo de los cristianos, y sumirnos en la oscuridad, en esa oscuridad que muchos logramos dejar atrás, es justamente el problema de la amargura. Un problema que puede detener tu desarrollo como cristianos, un problema que puede detener el avivamiento de la iglesia en general. El avivamiento de la iglesia de Dios se detiene por la falta de perdón. Un problema que en nuestras casas, en nuestros hogares, está significando separación, que está significando divorcios. Un problema que va a impedir que nosotros como cristianos cumplamos con nuestra gran comisión recibida por el Señor. Este problema se llama amargura. Pasa el tiempo y muchos de nosotros dicen: no, yo ya voy a arreglar este problema que tengo. Todavía no estoy preparado. Estoy dándome tiempo para poder perdonar. Y el tiempo pasa y nosotros seguimos atados con lo que ocurrió hace mucho tiempo. Y eso lo tratamos ya la semana pasada cuando habíamos leído Lucas 17:1, que nos decía: dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen.
Si recuerdan que este versículo lo desarrollamos nosotros en la prédica del día domingo pasado. También habíamos dicho que todos fuimos ofendidos una vez, pero que asimismo, como todos fuimos ofendidos una vez, también la palabra habla que nosotros también hemos ofendido. No solamente que recibimos ofensas a diario, sino que también nosotros ofendemos. Y acuérdense de la palabra en Santiago 3:2. Santiago 3:2 que nos dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Habíamos analizado en nuestra prédica anterior el origen de la palabra tropiezo. En el griego decíamos que venía de escandalón, que significa trampa, ofensa, ¿no? La mayoría de nosotros, entonces, yo estoy totalmente seguro de que hay muchas personas todavía que sabemos, yo creo que todos sabemos lo que es la amargura. ¿Por qué? Porque si alguna vez nosotros no tuvimos amargura, o pudimos nosotros estar con personas que tienen amargura, ¿verdad? Personas que se les nota que siempre andan en problemas, personas que siempre están resentidas. Vemos personas y vemos cristianos resentidos, una persona que por todo llora. Vemos personas que lloran, personas que están tristes, personas en las que uno no les ve alegría, personas melancólicas, personas con autocompasión. Lo peor de todo es que a veces hay personas que aparentan ser tranquilas, que aparentan no tener nada, pero en el fondo tienen una amargura que no los deja crecer como cristianos. Es decir, ya dijimos que venir a los caminos de Cristo no significa que nosotros hayamos en algún momento curado todas estas heridas que muchas veces tenemos. Y bien, hoy entonces estamos hablando de la amargura. La palabra amargura viene del griego pikria, que tiene dos significados, que significa punzar. Es decir, la raíz hebrea agrega en el diccionario, dice, algo pesado. El griego clásico revela el concepto de algo fuerte. Es decir, entonces, ¿qué es la amargura? La amargura es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. La amargura. Otro significado, donde vamos al diccionario griego de la palabra pikria significa veneno. Es decir, que la amargura significa veneno. Es como un veneno entonces la amargura que daña el corazón y el alma. La amargura es un sentimiento entonces. La amargura, el cerebro tiene zonas donde están los sentimientos y en esa zona ahí se anida ese pensamiento, esa emoción, ese deseo, esa voluntad. Hay zonas del cerebro que están destinadas para ello, ¿ya? Pero ahí mismo, en medio de ellas, se anida, en muchos de nosotros pudo haberse anidado la amargura. Pero la amargura se refleja en el rostro de la persona.
La amargura se deja oír en las palabras de aquel que las posee, es decir, de aquel que tiene, de aquel que lleva la amargura. A veces es provocada o tiene su nacimiento, decíamos, en un pequeño problema. A veces por un pequeño problema que nosotros no lo resolvemos en ese instante, hacemos que eso crezca y nos volvemos resentidos, y ya vamos a ver el desarrollo, y terminamos siendo nosotros también presa de esta amargura. Generalmente hemos dicho que esta prédica está relacionada con la anterior. Generalmente son ofensas que nosotros hemos recibido, ¿verdad? Esa ofensa que a nosotros nos genera sentimientos pecaminosos, porque son sentimientos de pecado que en algún momento a nosotros nos puede, si no les prestamos la atención que se merecen, a nosotros nos pueden llevar a perder nuestra salvación. Veamos qué dice el Salmo 73. Vamos a nuestras Biblias, y para las personas que están a través del internet, los invitamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 73 y vamos a ver el versículo 21. Salmo 73, 21. Y dice: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Lo que estábamos hablando del significado griego. Entonces dice que se llenó de amargura mi alma. Alguien que me hace daño. Entonces yo retengo ese sentimiento de esto que me ha hecho, y eso se transforma en un resentimiento contra esta persona. O capaz no es contra una persona. A veces tenemos resentimiento con la familia, porque tenemos una amargura tal que nos hace ver que la familia nos ofende. Resentimientos en el mundo cristiano, resentimientos con la iglesia. Acuérdense, resentimientos con la sociedad, y ustedes han de ver ese término que dice, este es un resentido social, ¿verdad? Resentimientos con la sociedad. Resentimientos, escúcheseme bien, aún contra Dios. Resentimientos aún contra Dios. Y entonces esa raíz comienza a crecer, comienza a irse hacia adentro, ¿verdad? Y eso da origen ¿a qué cosa? Al odio. Esa raíz de la amargura da origen al odio. Y el odio, habíamos dicho, que era la muerte espiritual. Y no solamente la muerte espiritual, sino que a veces también es la muerte física. Porque hemos dicho que el odio muchas veces termina en ¿qué? El odio termina en crímenes, ¿verdad? Porque genera venganza. Alguien te hace algo y ¿qué quieres hacer tú? Vengarte, ¿verdad? Entonces, el domingo anterior habíamos preguntado si es que Cristo venía por una iglesia santa o venía por una iglesia amargada. Y todos coincidimos de que Cristo venía por una iglesia santa. Y habíamos preguntado también si el cristiano debe perdonar o si el cristiano debe permitir que esta raíz de amargura, que este resentimiento termine en odio y amargura. Y nosotros dijimos que no, que el cristiano debe perdonar. Entonces nosotros tenemos que tratar de cumplir lo que nos dice la Biblia. Dice, es necesario que vengan esos tropiezos, porque eso está formándote como cristiano, pero es necesario que tú perdones, es necesario que tú arregles el problema al instante, no que lo dejes pasar, porque cuando pasa, gana partida el enemigo. Eso habíamos dicho. Veamos hoy qué nos dice Mateo 15. Mateo 15, versículo 18.
El Evangelio de Mateo 15, versículo 18 nos dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Acuérdese, mire esto, es tan importante leer estos versículos. Pero lo que sale de la boca no es lo que tú quieres, no es tú no emites sonidos que salgan solo de la boca, de la lengua, no. ¿De dónde viene? Todo eso viene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Aquí estamos algunos médicos y nosotros nos acordamos de nuestra profesión. Nosotros decimos que hemos sido llamados a diagnosticar enfermedades, ¿verdad? Y cuando recibimos clases de medicina, vemos en el quinto semestre, tercer año de la carrera más o menos, vemos una materia que se llama semiología. En la semiología, ¿qué se estudia? Se estudian los signos, se estudian los síntomas. Eso es lo primero que aprende el médico. Después correlaciona esos signos y esos síntomas, y entonces esa reunión de signos y síntomas nos hacen que nosotros ya en cuarto año sepamos el diagnóstico de la enfermedad. Entonces nosotros decimos, en base a este paciente tiene fiebre, tiene tos, ha perdido el olfato, este tiene COVID. Y mandamos un examen de laboratorio, se comprueba el diagnóstico y le damos tratamiento, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la base para obtener un diagnóstico? Los síntomas. Pero bueno, no estamos dando clase de medicina hoy, sino que también la amargura tiene síntomas. Pero como nosotros somos médicos, pero hoy no estamos de médicos, sino que estamos sirviendo al Señor, entonces decimos que vamos a ver cuáles son las señales. El cristiano habla de las señales, el médico habla de los síntomas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las señales de la amargura? Primero, el lenguaje negativo. Lo primero, el lenguaje negativo, acuérdese bien. Vamos a ver qué dice Proverbios 12, 18. Proverbios 12, versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y tenemos hermanos, porque hemos dicho que estamos predicando no solamente para el mundo, sino que estamos predicando porque este es uno de los problemas que hay en las iglesias, que tenemos en nuestra iglesia cristiana evangélica. Hay hermanos que nunca hablan de amor, solamente cuando leen un versículo del amor, pero nunca te hablan de amor. Siempre te hablan de cosas negativas, y esto vale para los hermanos y también para los que no han recibido a Cristo, ¿verdad? Si hablan de economía, el dinero no les alcanza, siempre hay crisis, el patrón no los explota, etcétera, etcétera. Si hablas de salud, siempre están enfermos, no consiguen consulta en el seguro, no quieren ir al hospital porque los tratan mal, etcétera, etcétera, etcétera. Si hablan de estudio, que el estudio es difícil, que los profesores no valen, que la universidad no sirve, etcétera, etcétera, etcétera. Si es de la casa, si es hombre, habla que la esposa no le ayuda. Definitivamente que no sabe por qué Dios lo ha castigado con esa esposa. Sí, o sea, gente que cuando tú hablas, realmente tú puedes sentir que esa persona no tiene amor. Definitivamente, tú dices, o sea, y es más, ellos siempre dicen, esto me pasa a mí, pero no, contigo es diferente. O sea, como que dice que tú estás bendecido, pero que ellos siempre están mal. O sea, siempre hablan de una desgracia en la que ellos viven. Síntomas entonces de amargura.
Alguien se le acerca a esta persona, ¿verdad? Y cuando tú te vas acercando a él, tú quieres salirte al lado de él, porque tú sabes de qué te va a hablar. Y tú vas a sentir realmente como que te transmite esa amargura. Y tú ya evitas hablar con esa persona. No hablemos solamente de la iglesia. Tú evitas hablar porque tú sabes que esa persona nunca te va a hablar algo positivo, ¿verdad? Otra señal es el nadie me quiere. Yo no sé si es que han escuchado ustedes, nadie me quiere, ¿verdad? Y va con la mano del anterior, ¿verdad? Y no solo eso, sino que está allá en la fila de allá y dice, ¿te das cuenta? El pastor, ahorita mismo ha de estar diciendo, el pastor está hablando de mí, no sé qué tiene contra mí. Sí, sí, ellos creen que tú siempre, ellos exactamente, nadie los quiere, todo el mundo les quiere, los ve mal, les hace daño, ¿verdad? En la casa dice, o aquí en la iglesia, los hermanos no me quieren a mí, hay un grupo de hermanos, ahí hay una tronchita de hermanos, dice, a mí no me quieren en la iglesia, dice, sí. En la casa, es que mi papá más quiere a mi hermano. A mí siempre me deja, nadie me quiere. O es que mi mamá tiene predilección por este o por otro, porque es el primero o porque es el último, etcétera. En el colegio, es que estos son los engreídos del profesor. O sea, en el trabajo, no, ahí viene el supervisor, ese supervisor la tiene contra mí, me quiere hacer votar. O sea, gente que siempre ve las cosas negativas. ¿Ya? Es decir, son desconfiados. ¿Qué dice Jeremías 17:5? Jeremías 17:5 nos dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone por carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Entonces ellos cogen ese versículo y ese es el versículo que lo cargan ellos en el bolsillo. Y dicen, no, es que yo no confío en nadie. La Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre. Y no solamente en el hombre, sino también en la mujer. Y le dicen a la familia, a la esposa, no confíes en nadie. Y al hijo, mi hijo, hay que ser desconfiado en esta vida. Yo no sé, hay personas que son así, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Dice, este de aquí viene para acá, algo quiere, algo entre manos se trae. O sea, ellos siempre tienen, su corazón tiene desconfianza. Eso es amargura. ¿Ya? No, es que no puede ser tan bonito esto. Y hasta dicen, es que no puede ser que el evangelio sea tan sencillo. O sea que yo hago cosas malas toda mi vida y no puede ser tan fácil que con creer en Dios me perdone todo. No, eso es imposible. No, yo no puede ser. Yo debo tener todavía algún pecado que no me ha sido perdonado. Entonces, esos son, no los voy a cansar, pero esos son síntomas de amargura. Gente que vive amargada, discúlpenme el término. ¿Ya? La Biblia nos enseña, ya dijimos, que no nos vamos a librar de tropiezos. Pero no nos dice que todo en la vida es tropiezo. Eso no nos dice la Biblia. O sea, la Biblia no nos dice que todos nos van a ofender. No, la Biblia te está hablando de que no vas a estar libre de ello. Tampoco dice la Biblia cuando leímos Santiago que nosotros a todo el mundo los ofendemos. No, es verdad que todos hemos ofendido alguna vez, pero por eso somos cristianos, cada día mejoramos y cada día ofendemos menos, aunque en verdad no dejaremos algún momento de pecar, ¿verdad? Pero sin embargo, el desconfiado piensa que es el denominador común la ofensa, que siempre lo van a ofender. Siempre yo digo,
Jesús y Judas. Siempre nos acordamos de Jesús y Judas, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Judas lo engañó a Jesús durante tanto tiempo? La gente dice, no, pues Judas lo engañó a Jesús. No. ¿Ustedes creen que Jesús se equivocó en escogerlo a Judas? No. Esa era parte justamente del propósito por el que él vino a morir. Ese era el propósito fundamental. Entonces él escogió a sus discípulos y él ya sabía quién. Judas era el que pensaba que él lo engañaba a Jesús. Era todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, definitivamente, Judas pensaba que lo engañaba. La palabra incluso nos habla en Juan 12:6, nos dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, que Judas era ladrón. Judas era el encargado ¿de qué? De administrar los dineros de aquellos que predicaban, de los discípulos, ¿verdad? Entonces él ahí se encargaba de vez en cuando, o no sabemos, pero él se robaba los dineros, ¿verdad? Y también nosotros leemos en Juan 13:27, cuando nos dice Juan 13:27, y después del bocado, Satanás entró en él, en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto, ¿no? Entonces Jesús y Judas, yo he escogido a estos dos, a Jesús, el Hijo de Dios, y a Judas, uno de los discípulos, es una prueba de que nosotros también podemos convivir, y no solamente convivir contendiendo con aquella persona que nos hace daño, sino que podemos convivir en paz. Jesús convivió en paz con Judas hasta el final, hasta que le dijo, como vimos en el versículo 27, lo que vas a hacer, hazlo más pronto, porque ya había llegado la hora, ahora sí, de que lo entregase, para pues justamente que venga después la crucifixión y muerte, ¿verdad? Entonces, no es fácil definitivamente. Hay diferentes tipos de ofensas. Nosotros, unas nos duelen menos, otras nos duelen más, porque a veces las ofensas vienen de alguien muy cercano a nosotros, muy querido a nosotros. Entonces como que esa nos duele más, ¿verdad? Como que esas dañan más nuestro corazón, como que ese es un clavo que nosotros ponemos en una pared y ese clavo es más grueso y ese clavo nos deja una herida profunda, nos llega más al fondo, ¿verdad? Entonces, no sé si a nosotros alguna vez nos ocurrió que nos caímos. Cuando éramos niños generalmente nos caíamos y nos raspábamos las rodillas, ¿verdad? Y cuando no estaba curada todavía te volvías a caer encima de esa misma y era más doloroso y salía sangre, ¿verdad? O sea, realmente, o sea, tú a veces, y eso nos ocurre a veces, tenemos una herida y pensamos que se va cicatrizando con la misma persona o con otra persona, y esa herida, cuando acuerda, es que otra vez nos vuelven a herir y ahí mismo, de la misma forma. Y entonces nosotros, ¿cómo terminamos? Con más dolor. Nos duele más porque estábamos recuperando la confianza a veces en esa persona. Sí, definitivamente. Yo no sé si es que alguna vez nos ocurrió esto, ¿no? Como lo de la rodilla, que es que estábamos ya nosotros pensando que las cosas habían pasado y otra vez viene ese dolor, y ese dolor es algo tan terrible que uno realmente ahí sí como que dice, ya no puedo salir, este dolor ha sido tan penetrante, y a veces a uno hasta le dan ganas de bajar los brazos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Y esto es
Porque el enemigo, acuérdense que todo lo que Dios nos da bendiciones, pero el enemigo nos da maldiciones. Y estas son maldiciones. Entonces siempre el enemigo va a encontrar o va a buscar provocarnos daño. ¿Y cómo nos va a dañar más? Si es que nos provoca daño de la misma forma como esa herida que estaba cicatrizando o que todavía estaba viva. Entonces nos va a provocar más daño, ¿verdad? Entonces eso realmente a nosotros nos provoca una marca en nuestro corazón. Nuestro corazón está con una marca. Y esa marca es una puerta abierta, acuérdense, es una puerta abierta para que el enemigo permanezca haciéndonos daño constantemente. Ahora estaba leyendo un libro que se llama Sanidad Interior. Las 4 formas, es un libro cristiano, las 4 formas como nosotros abrimos puertas para el enemigo en nuestras vidas. Y esas formas, como la única forma de nosotros liberarnos de estas ataduras, de este daño que nos hacen, es con la sanidad interior que tenemos que buscar en nuestras vidas. Sí, porque, y ahí leía yo, muchas personas que sufrieron de abuso sexual, sí, muchas personas que adulteraron, le abrieron puertas al enemigo. La pobreza es una forma de crear heridas en nuestros corazones, las pobrezas extremas. La presencia en nuestra familia de actos suicidas son puertas de entrada de maldiciones en nuestras familias, ¿verdad? Entonces todo esto nos provoca heridas. Una persona que ha sido violada es una persona que donde no busca de Dios va a tener una amargura interminable que le va a traer, si fue de pequeño, le va a traer problemas en su vida matrimonial, en su vida con pareja, con su esposa o con su esposo, ¿verdad? Entonces la Biblia nos dice en Efesios 4:31, nos dice, versículo 31 de Efesios capítulo 4, quítense de vosotros toda amargura. Acuérdense, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Sí ve lo que Pablo le dice a la iglesia de Efesios? Quítense de vosotros. ¿Y quién está primerito? La amargura, de lo que estamos hablando nosotros. Porque de la amargura nace el enojo, ¿verdad? Y el enojo hace que tú no seas feliz. Tú vives constantemente infeliz. Muchas personas viven mal genio siempre. Los hijos dicen, mi papá nunca se ríe. Mi papá siempre anda, ya hemos repetido la palabra, amargado, ¿verdad? Y vemos estas personas, como dice el versículo, amargura, enojo. ¿Qué viene? La ira. Gente que entra en ira. ¿Qué es ira? Ese enojo descontrolado. Es un enojo descontrolado, ¿no verdad? Donde muchas veces cuando estamos con ira, dice la gente, es que yo no soy cuando estoy con ira, porque nos hace perder nuestra identidad, ¿verdad? Dice, yo ni me acuerdo de lo que dije, porque estoy con ira, ¿verdad? Es decir, que cuando estoy con ira, ¿qué pasa? Me transformo. Y no dice el pastor,
Ya lo vamos a leer ya mismo. Dice, soy una bestia, dice la gente. ¿Se han oído? No, dice, es que yo soy una bestia cuando me enojo. Ustedes han de haber escuchado esas expresiones, ¿verdad? Y entonces, y esos, como dice la palabra, amargura, enoja, ira, gritería, ¿verdad? Un problema de los vecinos. ¿Cuál es el problema que se oye constantemente en la casa del vecino? La pelea entre el esposo y la esposa. Un griterío. Y cuando estás gritando, no estás gritando alabanzas, pues, sino que ¿qué estás gritando? Insultos, ofensas. Exactamente. Entonces vamos avanzando. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Son maldiciones que muchas veces comenzaron ¿en qué? En una pequeña discusión, en un pequeño desacuerdo, que tú lo dejaste avanzar. Y mira cómo fue creciendo y poco a poco fue dañando tu corazón, porque de eso se trata. Todo esto daña tu corazón y te hace malo. Sí, te hace malo. Y por eso dice, y toda malicia. Imagínate, la amargura llegó a dañarte tu corazón. Y tenemos cristianos que en la iglesia es uno, pero en la casa es otro. Parece mentira. Y gente en sus casas también, que la esposa le dice, tú eres luz de afuera y oscuridad de tu casa. ¿Se han oído, verdad? Porque afuera con la gente es toda amabilidad, qué linda persona, pero pasa la puerta de la casa y acá adentro es un ogro. ¿Sí? O sea, esto ocurre, como les digo, afuera y ocurre acá también adentro. Entonces se cumple lo que decía y leíamos en Santiago 3, que los invito a que vean, y parece que a algunos les ha tocado, porque veo que hubieron unas miradas que no sé, pero sí, es que esto se da, mis hermanos. ¿Qué nos dice Santiago 3:6? Y vamos a leer Santiago 3:6 y de ahí nos vamos del 9 al 12. Y dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Vamos al versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Se dan cuenta? Aquí somos unos y estamos alabando y vean, gloria a Dios, mi pastor, ¿cómo está? Dios lo bendiga, aleluya. Sales de la puerta de la iglesia, todavía te están viendo, te cuidas. A lo que entres al carro, comenzó el lío con el esposo. Retomamos nos quedamos en el tercer asalto de la pelea. Y entonces, ¿a qué jugamos? ¿A qué jugamos? Entonces, amarguro, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, que terminan ¿en qué? Terminan en que tú
buscas la forma cómo hacerle daño a la otra persona. Y había amor en ese matrimonio, aparentemente. ¿Cómo terminan? Lo quiero acabar, lo quiero dejar en la calle. Quiero que no le quede, se va a ir, le rompo toda la ropa, se la corto y ahora sí que se la lleve. ¿Qué eso ocurre? Y un día estuvieron ante el altar diciéndole a Dios que el amor era para siempre, pero hubo una raicita de amargura que se metió ahí y comenzó a crecer el odio, y miren lo que termina. ¿Ya? Entonces, mis hermanos, debemos de tener especial cuidado. Y siempre hablo de los matrimonios, siempre hablo, y aquí en la congregación, bueno, este culto veo ya personas, bueno, no, veo personas jóvenes aquí. ¿Qué pasa? Veo 1, 2, muchos jóvenes veo. ¿Ya? ¿Cómo escogen a la pareja? Muchas veces, ¿cómo escogen a la pareja, verdad? Muchas mujeres se casan, ¿por qué? Por la cuenta bancaria. Se casan, ¿por qué? Por el carro, ¿no? Por la casa, por la tarjeta de crédito, que a veces ya no tiene ni cupo. Pero bueno, pero se casan por eso, ¿verdad? Muchos hombres, y los hombres, ¿cómo nos entra? Ay, por la figura, ¿verdad? Ay, Dios mío, esa es la mujer de mi vida, qué figura. Pero no le vemos el corazón, pues. No le vemos la amargura que pueda tener, nos obnubilamos. Entonces los jóvenes pidan dirección a Dios que les ayude a escoger su pareja, no por lo físico, no por lo que aparenta. Yo siempre le digo a mis estudiantes cuando hablamos de esto, no puede ser que pelee con el amigo, que no se lleve con el padre, que no se lleve con los compañeros, solo se lleva contigo. O sea, no, conmigo sí es un amor. Ese de ahí, cuando le pase ese primer amor, después va a ser igualito que con todos los que te han nombrado, de que no se lleva, pues. Entonces, mis hermanos, avancemos, porque estos temas a nosotros nos hacen vivir realidades, exactamente. Salmo 73, 21 leímos en antes, y ahora vamos a leer 73, 21 y 22. Imagínense, dice el Salmo 73, 21, que lo leímos en antes: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, ¿verdad? Y el 22 dice: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Por eso que le dije antes que no es mi palabra, sino que está en la Biblia. Era como una bestia delante de ti. ¿Y qué quiere decir bestia? El significado bíblico: animal salvaje y feroz con rasgos de monstruo. Porque sí, y la mujer dice: este no es el hombre que yo conocí, es un monstruo. O lo contrario, ¿verdad? El hombre dice: pero si esta mujer era tan dulce, pero no puede ser, me equivoqué. La perspectiva, ¿es por qué? Porque tú has perdido la perspectiva de la vida. La amargura te hace perder la perspectiva de la vida. ¿Qué es perspectiva? Es como yo veo las cosas, ¿verdad? ¿Ya? Te hace perder, y entonces nosotros escuchamos algo, y el amargado, eso que escucha, como su corazón está amargado, él lo ensucia lo que escucha y todo le parece mal. En cambio, si tú no eres amargado, cuando tú tienes una perspectiva en tu corazón, en tu mente, hay cosas buenas, cosas positivas, ¿verdad? Tú puedes, de esa manera, puedes tener misericordia cuando tú no eres amargado. Tú puedes tener misericordia con el prójimo.
Pero eso no puede haber si tú eres amargado, porque si tú mismo no te toleras, ¿cómo vas a tolerar al prójimo? Por eso dice el Salmo que leímos, el 73, 21, dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Es decir, que me volví torpe, me volví necio, andaba ciego, no sabía realmente para dónde iba. Eso significa ser amargado. El amargado de espíritu no sabe dónde va. Ha perdido realmente su visión, ha perdido su perspectiva. No tiene una visión para él. ¿Qué va a tener visión para sus hijos? ¿Qué va a tener visión para la familia? Siempre está irado, siempre está lleno de ira. Todo lo que hemos dicho, maltrata a su esposa, maltrata, si es que es jefe en una empresa, maltrata a sus súbditos, a sus operarios, ¿verdad? Es decir, ha perdido la conciencia, lanza maldiciones a sus hermanos, ¿ya? Murmura, ese es el que murmura en la congregación, el que chismea, el que habla mal del prójimo, con o sin razón, acuérdate de eso, el que habla mal del prójimo con y sin razón, porque tú no tienes que hablar del prójimo mal, ni con razón ni sin razón. Muchos de ellos terminan en el suicidio, porque es tanta la amargura de su corazón, que son tomados por los espíritus del mal y terminan ellos mismos destruyéndose. Entonces, iglesia y amigos, si tenemos nosotros un hermano que ha fallado, o nosotros mismos si nos hacemos un análisis, entonces nosotros hagamos un análisis y cambiemos nuestra forma de ser. Nosotros tenemos que ser cristianos restauradores. Tenemos que tener espíritu de restauración, porque no es lo que se dice, es el espíritu con el que se dicen las cosas. Acuérdate, no es lo que decimos, es el espíritu con el que decimos. Porque mucha gente amargada se puede parar aquí. Sí, se puede parar aquí. Y hasta te puede hablar bonito, pero eso no es espiritual. Eso no es espiritual. El mundo, no, Dios tiene una relación espiritual con nosotros. Aquel que perdió el gozo y perdió la alegría debe ser levantado. Nosotros debemos de tener ese amor para estos hermanos y hacerlos ver a dónde se encuentran. Porque cuando ellos conozcan verdaderamente de Cristo, porque realmente están viviendo un sueño, pero no es una realidad. Cristo nos dijo que debemos de ser nuevas criaturas. Y eso de ser nueva criatura quiere decir que las amarguras pasaron, que las cosas viejas pasaron. Ahí están las amarguras y que nosotros somos de otra forma. Todos somos hechos nuevos, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, eso debemos de aplicarlo. Entonces, debemos de reconocer nosotros si es que hemos sido heridos. Y muchos de esos, quiero avanzar un poquito más, muchos de esos disfrazan su amargura con espiritualidad. Escúchese bien, ¿ah? Escúchese bien. Disfrazan su amargura con espiritualidad. Y esos son los que te hablan y te quieren hablar en un lenguaje que tú a veces no sabes qué es. Esos son los que se levantan a las 3 de la mañana a orar y dice que si es que no te levantas tú a las 3 de la mañana, tú no estás con Cristo. Esos son. Ellos están tratando de ¿qué? Tratando de su problema que tienen, de su amargura, darle un aire de espiritualidad. Pero es una falsa espiritualidad. Ayunan. ¿De qué les vale si ayuno? Si su corazón no va a tener una relación con Dios. Ellos lo que tienen que hacer urgentemente es reconocer que necesita ayuda. ¿Pedirle a quién? A Dios
que le sane su corazón. Y no solamente el corazón de él, porque generalmente, si es varón, a la esposa la tiene en la casa pisada, no la deja ni hablar, porque con una mirada nomás ella le teme. Sus hijos lo ven como un ogro. Sí. Entonces no solamente hay que restaurarlo a él, hay que restaurar también a la esposa, a los hijos, a la familia, a su entorno, porque todos saben lo que está viviendo esa familia. Y él es el único que no ve que está mal. Él es el único que cree que está bien y que él es el perfecto y todos los demás no valen en la familia. Todos son hipócritas, no lo quieren, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es amargura. Pero no debemos dediarlo. Estamos hablando porque hay que hablar de estas cosas, porque son señales para que la gente sepa de qué se trata, porque ese es el mundo espiritual. Debemos de ayudarlos, debemos de orar por ellos, debemos de hacer que, como decía, que ellos reconozcan y que ellos se analicen a ver cuál fue la puerta que abrió la entrada al diablo en su vida, porque esto es de diablo. Porque mientras ellos no cierren esa herida que tienen, ellos no van a poder servirlo a Dios. Solamente cuando ellos cierren, cuando se den cuenta de lo que les ocurrió y cuando ellos se pongan en esa violación que yo les dije que sufrió probablemente, y mire a su lado y vea que Dios está con él y que Dios va a restaurarlo y que Dios lo va a cambiar y que lo va a hacer que se borre de su mente esa amargura, porque va a ver el ejemplo de Jesús, pues. ¿Cuál es el ejemplo de Jesús? ¿Qué no sufrió Jesús? Pero él se amargó. No, pues, él vino a sufrir por nosotros. Y él vive y reina con Dios Padre en los cielos y fue a prepararnos nuestra morada. Y nosotros, gracias a él, somos salvos. Entonces tiene que verse así, porque ellos tienen que llegar a emitir con su boca y decir: esto no es de Dios, esto es de Satanás, y reprenderlo y decir: jamás vas a tener tú nuevamente cabida en mi corazón. Voy a sanar esa herida y de hoy en adelante tú no tienes cabida ni en mi corazón ni en ninguna parte de mi cuerpo. Entonces de esa manera será libre. Ahí habrá habido sanidad interior. Pero mientras tanto no. Mientras tanto leerá la Biblia, ayunará, orará, pero seguirá siendo igual. Seguirá siendo malo con la mujer, no la va a dejar hablar. Y si es que es mujer, querrá ella estar sobre el marido. Tiene que llegar esta persona a tener una sanidad interior. Entonces, mis hermanos, hemos agotado el tiempo. Recordemos que cuando hay una herida, nosotros tenemos dos cosas. Ese dolor a nosotros o aplicamos el perdón, con lo cual hemos aprendido ese dolor, porque cada evento de nuestra vida será una enseñanza, lo uno, o lo otro es que nos quedamos estancados ahí. Nos quedamos estancados porque si no nos libramos, nosotros nos vamos a quedar estancados. Y muchos estaremos estancados, no solamente en el problema, sino que eso significará estar estancados en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque hay amargura en nuestro corazón y porque no hemos perdonado. Recordemos otra vez, hubo alguien que sufrió más dolores que nosotros, que se llama Jesús, ¿verdad? Y si Él pudo, nosotros también vamos a poder. Acuérdese, porque no es fácil. Vamos a poder perdonar, vamos a poder sacarnos esas heridas que tenemos en nuestro corazón, vamos a poder tener sanidad interior porque Cristo está con nosotros.
porque solos muchos lo habremos intentado y llegamos a lo mismo. Es un círculo en el que muchas veces no podemos salir. Entonces, hermano, amigo que nos está siguiendo, es necesario que si tú estás en esto, confiesa tu pecado, perdona a la gente que te ofende, bendícelo. Pero para eso acuérdate que tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Acuérdate que para eso, porque cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, y por eso es que insistimos nosotros en la oración, en nuestra relación con Dios, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, van a venir ofensas, pero tú ¿cómo vas a estar? Fortalecido. Esa ofensa a tú no te va a destruir, porque tú vas a estar lleno, porque tú no le vas a dar, como tu corazón está lleno del Espíritu Santo, no va a haber cabida para el odio, no va a haber cabida para el rencor, no va a haber cabida para la amargura. Pero si tú andas débil, no estás lleno del Espíritu Santo, tu relación con Dios es pobre, entonces claro, hay cabida. ¿Para qué? Hay cabida para las cosas negativas. Ya no solamente vendrán bendiciones, sino que también van a meterse estas cosas en tu corazón. Acuérdate que tú eres una oveja de Cristo, que tú necesitas estar ungido para que nadie te pueda destruir. En el nombre de Jesús, mis hermanos, hoy termino con esto, la prédica del perdón y de la amargura. La próxima semana, pues, ya estaremos con otro tema. Oremos. Oh Padre amado, gracias te damos, Padre maravilloso, Padre misericordioso, por lo que hemos podido compartir en esta semana. Hemos concluido, Padre, diciendo de que necesitamos tener nuestro corazón lleno del Espíritu Santo, Padre. Pensemos ahí donde estamos, si tenemos nosotros algún problema, alguna desaveniencia, Padre, que debemos de nosotros poder restaurarla, podemos limar estas asperezas, Padre amado. Y digámosle que no quiero, digámosle a nuestro Espíritu Santo que nos llene cada día más. Oh Padre amado, abramos nuestra boca con esta alabanza para despedirnos. Pídele, si quieres ponte de pie, si no hay en tu asiento. Abre tu boca, eso sí, si vas a cantarle, cántale a nuestro Dios. Llena mi ser. Pídele que te llene para que no entre en la amargura a tu vida. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Amén. Presencia, lléname. Tu poder, tu amor, dame tu presencia, lléname, dame poder, tu amor, Espíritu de Dios. Vida,
Pídele al Espíritu Santo de Dios que llene tu vida y que si es que hay algo de amargura en tu corazón, si hay una falta de perdón, que te dé esa sabiduría de lo alto para poder vivir en paz y con el amor que Él te dio algún día. Tu presencia, lléname con tu poder, lléname en tu amor. Tu presencia, lléname con tu lléname con tu amor, Espíritu de Dios. Mi vida llena mi alma, llena mi fe. Bien, mis hermanos, con esto pues nosotros continuamos y cerramos nuestra transmisión y que Dios me los bendiga a las personas que han estado conectadas.